Guillermo González Aranda, soy el director del Ballet Folclórico Mexicano y me gustaría platicar sobre la obra ¿Y a dónde irán los muertos? ¿Cómo fue que se le ocurrió hacer la obra ¿Y a dónde irán los muertos? Es una reflexión y una preocupación que tenemos todos sobre el origen de nuestra existencia, de la vida, el origen del universo y el destino después de la muerte. La ciencia responde de alguna manera, pero son verdades relativas. Esas explicaciones no completas permiten que filósofos, religiosos o personas comunes permiten dar unas explicaciones a veces fantasiosas, mitológicas y a veces mágicas, que nos permiten dar una explicación a esas preocupaciones que nos hacen sentir que no somos mucho dentro del universo. ¿Hay algún antecedente dancístico? Yo creo que no hay ningún antecedente de una obra similar, porque en principio la gente no investiga y en segundo lugar solo existen materiales dispersos. Por eso es que este esfuerzo que hago para hacer esta coreografía sin duda no tiene paralelo. ¿Qué importancia tiene esta obra? Esta obra es importante porque reúne en un espectáculo dinámico, alegre, concepciones sobre la muerte de una manera sencilla y entendible, de tal manera que 3000 años de historia se conjugan en hora y media de programa sobre un tema tan importante como es el concepto sobre la muerte. Lo vemos desde la época prehispánica, colonial, México independiente y hasta la fecha. ¿Cuál será la diferencia en las ideas sobre la muerte de la época prehispánica en comparación con la colonia? Hay diferencias, pero también hay muchas similitudes. Las diferencias principales en cuanto al destino de las almas, la esencia o el espíritu de los muertos, varía de la colonia y del México prehispánico. En el México prehispánico, pues era dependiendo del tipo de muerte que tenías, era el lugar que te destinaban. Los que morían ligados al agua van al Tlalocan, las zonas verdes, el agua, las flores, las frutas. Si mueren de fuego, se van con el dios del fuego. Si mueren de muerte natural, se van al Mictlán. Si mueren sacrificados o en batalla, se van con Tonatiuh, el dios del sol. Eso es en cuanto a lo prehispánico, en lo general. En cuanto a la colonia, es la forma de comportarse en vida. Si se portaban bien en vida, pues iban al paraíso. Si se portaban mal, se iban al infierno. Esas serían las diferencias básicas con respecto al destino de las almas o de la esencia o el espíritu de los muertos. Pero las similitudes de todas las religiones es muy parecida. Casi todas las religiones dan la misma explicación. Y por eso es que no costó de manera sencilla decir que no costó mucho trabajo que se ensamblara la religión prehispánica con la religión católica, porque tienen muchas similitudes. Miren, por ejemplo, la hostia que los católicos se comen el cuerpo de Cristo, es muy similar a lo que hacían cuando hacían los ceremoniales a Huitzilopochtli, hacían figuras o formas o objetos de amaranto de forma de Huitzilopochtli y al final de los ceremoniales se los comían. Otras similitudes, por ejemplo, el Día de Muertos, el día 1 y 2 de Muertos. El día 1, en el caso de los prehispánicos, del México prehispánico, era dedicado a los niños muertos ese día. Ese día se conmemoraba el 1 de noviembre a los niños muertos. Los católicos a los Todos Santos son muy similares, y en cuanto a los fieles difuntos, ambos caían en el día 2 de noviembre aproximadamente. Por lo tanto, es muy similar, por eso es que en la actualidad se dice el día 1, Todos Santos, y antes eran niños, y hoy también se entiende como el día de los niños muertos, y el día 2 como el de los muertos adultos.
Creo que a grosso modo serían esas similitudes. Las dos religiones hablan de la pareja primigenia, del origen del universo, y es muy, muy parecido. Por eso es que fue relativamente fácil la conquista espiritual, porque eran muy similares las dos religiones en cuanto a las respuestas del origen del hombre. Sin embargo, pues para todos aquellos que no querían abrigar la religión católica, pues para ahí estaba la Inquisición y la fuerza policíaca para hacer que o lo aprendieran y lo aceptaran, y no había ninguna forma de hacerse un lado. Igual que en la época prehispánica, la fuerza de los guerreros y el temor a los dioses hacía que la gente fuera sumamente religiosa. Por eso es que el México prehispánico, los pobladores del México prehispánico eran sumamente religiosos, y el México católico también. Entonces no costó mucho trabajo en cuanto a el profesar la fe, tanto en los católicos como a los dioses prehispánicos. Yo creo que hay una similitud muy grande, porque aunque son religiones diferentes, todas abrevan al mismo resultado, casi. Hasta la fecha, ¿qué elementos prehispánicos persisten con respecto a los funerales, celebración y ofrendas que se realizan a los muertos? Hemos tenido 500 años de cultura española, obviamente con cultura, una conquista espiritual, además de la material. Son 500 años y ha permeado por todos los rincones del país. Quizá hay regiones donde no haya llegado profundamente la religión católica. Quizá esas regiones permanecen algunos vestigios de concepciones sobre la muerte de carácter prehispánico. Son pocas realmente, pero por ejemplo en la Huasteca Potosina se dan hasta 18 días de celebración de muertos. Esto está muy ligado al tipo de muerte. Igual que en la época prehispánica, el tipo de muerte que tienen los de la Huasteca Potosina, por eso es que cada día le van destinando al tipo de muerte cada celebración de muertos. Ese, por ejemplo, sería un ejemplo. Otro ejemplo es en cuanto a las ofrendas, los altares de las ofrendas. Por ejemplo, en los Guaves utilizan el altar a los muertos, los manejan en 3 niveles: el celeste, el terrestre y el inframundo. En el caso de algunas regiones del estado de Tlaxcala, manejan 7 niveles, que sería pues, el celeste, el terrestre, el inframundo, pero los puntos cardinales, el norte, el sur, el este y el poniente. También, por ejemplo, en los panteones actualmente, en los Guaves del Istmo de Tehuantepec, los muertos hombres los ponen al norte del cementerio y las mujeres al sur del cementerio. Hay otras regiones muy retiradas de los centros culturales y centros poblacionales, que los muertos niños bautizados los ponen del lado del oriente, los adultos casados en el poniente, y en algún otro lugar del cementerio los viudos, y luego también las personas que no han sido bautizadas. Quiere decir que siguen teniendo costumbres prehispánicas en función de ser hombre, mujer, y norte, sur y oriente, poniente. Creo que a grosso modo serían algunos vestigios prehispánicos en cuanto a la costumbre de los muertos, pero ya a estas alturas ha permeado profundamente la religión católica en casi todo el país. Por eso es que casi ya los vestigios prehispánicos son muy pocos, pero los hay, sin duda los hay. ¿Por qué a través del tiempo ha cambiado el concepto o las ideas acerca de los muertos? La historia del hombre se caracteriza por el dominio de uno sobre otro, de un grupo sobre otro, de un hombre dominando 2 o 3 grupos, de una cultura dominando a otra. La economía y el poder van juntos.
y tiene que tener una educación y una religión que justifique los privilegios de unos pocos en contra de una mayoría que no tiene esos privilegios. Si nos remitimos a la época prehispánica, veremos que los gobernantes conquistaban, pero todas esas ventajas económicas y políticas tenían que ser sustentadas a través de la educación y la religión. Había el Tepochcali, que era para gente humilde, pobre y quizá ignorante, y les daban una educación para que justamente siguieran pensando igual a como estaban. Cosa diferente al Calmecac, que el Calmecac era para las gentes de la clase dominante, eran educados para gobernar, para ser privilegiados. Cuando viene la conquista, los indígenas antiguos, los antiguos mexicanos, pasan a formar parte de esa mayoría dominada. Y los conquistadores se apropian de todas nuestras riquezas naturales, humanas, riqueza de todo tipo. Y para que puedan seguirse apropiándose de esa riqueza, tienen que generar una educación y una religión acorde a sus necesidades para que sigan siendo ellos la clase dominante. Y a nosotros nos educan de una manera especial para seguir siendo una clase que piense como dominada. Nada más imaginemos que en la religión te dicen, si te dan una cachetada en la mejilla derecha, pon la otra. O te dicen que te consideres un corderito, un borreguito, y ellos los pastores. Es una forma brutal de decirte: sé sumiso, sé respetuoso con los que tienen el poder. Por eso es que las diferentes concepciones sobre la muerte, sobre la educación, sobre la economía, la política, todo está relacionado para beneficiar a una minoría en contra de una mayoría. Por eso es que las concepciones sobre los muertos pues está dirigida a seguir manteniendo los privilegios de esa pequeña minoría. ¿Cómo fue el proceso de creación de esta obra y cuáles fueron las dificultades que se encontró en la realización de esta? Este proceso de reflexión y preocupación sobre el tema me llevó a tener que prepararme ampliamente, documentarme bibliográficamente para poder entender este fenómeno social que es el Día de Muertos, o el concepto sobre los muertos, que más bien es el tema de la obra. Me llevó varios años, 2 años al menos, estarme buscando información, ubicando perfectamente qué es lo que sucedía, qué información teníamos sobre los muertos. Ya una vez teniendo cierta claridad sobre lo que había estudiado y cómo se había desarrollado históricamente el concepto de la muerte, pues me aboqué a conseguir los materiales musicales, dancísticos, de canto, todos los materiales habidos y por haber. Y me encontré con que pues no había mucho, Había marchas fúnebres, cantos sobre la muerte, quizá algunas danzas, pero estos materiales muy aislados. Habría que darles cuerpo, forma, conforme al objetivo planteado de ya dónde irán los muertos. Afortunadamente se fueron encontrando algunos materiales, pero otros tuvimos que hacerlos, tuvimos que diseñar algunas músicas, hacer grabaciones, ediciones nuevas. Fue muy complejo, pero se fueron dando los materiales, o bien los encontraba o bien los hacía. Y los fuimos adaptando a la obra, de tal manera que el resultado es una obra maravillosa, porque todos los materiales fueron embonando, tanto los que existen, tanto como los que fuimos elaborando.
se tuvo que diseñar música de todo tipo, tanto de tambores como de música de violines, guitarras, tipo mariachi. Y finalmente desembocó en una obra que está muy bien terminada, marca todas las preocupaciones del concepto de la época prehispánica y arroja bastante luz en la que se da durante la colonia, pero no nada más eso, sino llega al México independiente y explica dancísticamente lo que sucedió en todo ese periodo y hasta la fecha, hasta la música más moderna, los ritmos de los rockeros y la forma de bailar urbana, de tal manera que concluimos un montaje de verdad espléndido. Es un montaje muy profesional, muy bien realizado, muy bien documentado y muy bien terminado. Yo creo que es una obra que, si bien no es la verdad absoluta, sí arroja luz muy importante sobre este tipo de temas y que van a servir de base para que otras compañías de danza puedan, a partir de estas bases, encontrar más materiales y enriquecer una obra que ellos hagan que sea más completa de la que yo he hecho. Esta que hice simplemente es la base que sirva para construir sobre esta otras mejores coreografías.